Amigos, ¿cómo están? Bendiciones a cada uno de ustedes, a amigos, familiares, conocidos, quien sea y donde quiera que nos estén viendo. Es un placer, un honor siempre poder llegar hasta sus hogares, donde quiera que estén, en casa, en el carro, en el trabajo, en la escuela, donde sea. Siempre para nosotros, para Leslie, para Sammy, para su servidor. Es un placer. Bienvenidos a su podcast Lo Esencial. Como siempre, les animamos a que compartan, si no se han suscrito, se suscriban y hagan todo lo que normalmente hacen con otros podcasts que les gustan, para siempre estar cerca y conectados. Amén. ¿Cómo están, muchachos? Vamos a poner eso en una camiseta. ¿Les ha ido bien esta semana? Sí, gracias a Dios. Yo tengo algo curioso para contarles primero y después quisiera preguntarles su opinión al respecto y cómo ven este tipo de cosas. Resulta que hace como 3 semanas nos movimos a nuestra casa. Felicidades. Gracias. Nos fuimos a la casa y empezamos a arreglar cosas entre una cosa y la otra, y de repente un día salgo de la casa. Al abrir la puerta de enfrente veo pelo blanco ahí en el pasillo, entre blanco y gris, una bolita así de pelo. Entonces me fui. No recuerdo si la pateé y la hice a un lado o qué. Entonces me deshice de él. Al siguiente día o en la tarde regreso y ya no estaba ahí, estaba en otro lado. Y después digo, ok. Al siguiente día salgo otra vez y más. ¿Pero era pelo humano? No sé. Oh my God. Entonces voy y traigo una bolsa de Walmart. Nosotros somos de las familias que las bolsas de Walmart las guardan para después tirar basura ahí. Entonces traigo una de esas, me la enredo en la mano, voy, lo recojo y lo tiro. Y me voy a trabajar. Y regreso en la tarde y encuentro otro en otro lugar. Wow. Dije, ok. Al siguiente día salgo y encuentro uno en medio del tapete que dice bienvenidos a la mitad. Ahí encuentro uno así. Ahí ya se puso medio serio el asunto. Yeah. Entonces dije, oye, tengo aquí por ahí un brujo o algo que me está my queriendo hacer cosa aquí. God. Entonces, quiero compartirles los pensamientos que vinieron a mi mente en ese momento. O sea, ¿qué piensas tú? ¿Está algo conectado con la brujería? ¿Es alguien que está buscando hacer algo de eso? Y mis pensamientos fueron, por uno me empezó a dar un poquito de risa. O sea, alguien me quiere espantar, me quiere ahuyentar, por un lado. Por el otro, ya un poquito más serio, porque sí empecé a orar de una manera distinta, empecé a reprender. El otro pensamiento fue, ¿estaría haciendo algo bien para que el enemigo ahora esté utilizando cosas que van más allá de lo normal o tradicional? ¿Qué pensamientos vendrían a ustedes? Les comento esos dos porque son los que llegan. O sea, uno fue, alguien está queriendo ahuyentarme. El otro fue, seguramente algo estaría haciendo bien para que el enemigo ahora esté buscando atacarme y haciendo algo así. Entonces, entre un poquito de curiosidad y a lo mejor un poco de algo estoy haciendo bien, Dios. Yo pensaría, bueno, si yo fuera tú, que si fuera tal vez Nico o Benji, que están ahí nomás queriendo Hacer travesuras. hacer travesuras o algo así. Yo creo que ese sería mi primer pensamiento. Quiero poner una cámara a ver quién está ahí haciendo estas travesuras. I don't know. Ahí es donde fuera mi mente. So yeah, I wouldn't go spiritual yet. Okay. Yeah, yo tampoco. Yo diría es un possum. No sé cómo se dice. Ni sé cómo se dice. Esos que están en la basura. ¿Cómo se dice possum, Benji? Possum. Possum. Yo sé cómo se dice, nomás se me olvidó. ¿Zarigüeya? No. Bueno, probablemente sí, pero hay otra manera que nosotros los conocemos. Zarigüeya. Creo que nosotros... Bueno. Cuzuco. No sé. Da igual, les voy a decir ahora. Ajá. Entonces, empecé a estar con la cabeza ahí. De hecho, no le comenté a Gloria ni nada porque no la quería espantar. Lo dejé así. Y resulta que en la noche empiezo a escuchar ruidos arriba del techo. Alaba. No. Empecé a escuchar ruidos arriba del techo. Empezaban a rascar. Oh my God. Entonces le digo al pastor Jim, necesito que me prepares un poquito esa fórmula que pusimos en la iglesia porque siento que tengo ratas arriba del techo. Y me dice, ¿nomás las oyes en la noche? Y le digo, sí, oigo cómo rascan, todo eso. Tienes ardillas. Oh, wow. So, a la hora de ver por dónde estaban metiendo las ardillas al ático, había un hoyo enfrente, un hueco entre la madera donde estaban metiendo. Entonces, a la hora de sellar eso, chavo que me está ayudando, nos subimos. Me subo yo a ayudarle, pasarle una herramienta. Y cuando me subo, veo los mismos pelos que estaban cayendo abajo, ahí wow. en la, ¿cómo se dice gutter? Tú eres el que hablas español. Las cajas aquí tienen una canaleta, la canaleta. ¿Canal?
Canaleta, sí. La canaleta donde el agua se supone que va a correr. Cuneta. Entonces, yo creo que hubo un animal muerto que quedó ahí arriba en la canaleta. Entonces estaba ¿Eso todo lo ese estaban pelo ahí. comiendo? No, estaba Oh. muerto. Entonces estaban esos pelos ahí. Con el Oh, pero ellos se viento, los traían. con el viento caen y el viento las movía de un lado para otro. Sí, eso me daría un miedo. Wow. No. Entonces, It's haunted. es curioso, ¿no? Pero nuestra mente Yeah. se va automáticamente a diferentes cosas. Por eso tenemos que tener cuidado. Yeah. Siempre para tener sobriedad a la hora de reaccionar. Y yo digo, nunca está de mal. Sabemos que vivimos en un mundo espiritual y sabemos que hay gente que busca hacer maldades de esa manera. Y que somos el blanco del enemigo cuando queremos servir a Dios y que somos una amenaza para el reino de las tinieblas y todo eso. Pero sí, a la hora de lidiar con esas cosas siempre tenemos que tener sabiduría, con cuidado y buscar la guianza de Dios y no actuar con temor o con miedos. Pero sí más o menos le diste por ahí. Sí, yo sí escuché una historia de un muchacho. Tiene un podcast bastante famoso. Casi se mira indio. Like he has a beard. Very famous. Cristiano. Huh? No. Yeah, now he is. Anyways, invitó a Joyce Meyer a su podcast, Oh, no hace ok. mucho. Y le estaba contando que él cuando estaba empezando trabajaba para un estudio y en ese estudio graban películas y nadie quería agarrar el shift de la noche. ¿Eran películas de terror o qué? No sé. Y, pero dijo, ya, yo lo hago, like, porque él era nuevo, right? Novato. Y entonces dijo que estaba ahí sentado en como las 2 de la mañana y empieza a escuchar unos niños jugando arriba Oh my God. y que le dio un miedo. Y luego, bueno, para hacer la historia corta, dijo que puso a Joyce Meyer porque la mamá le había enseñado eso. Puso a Joyce Meyer y que ya se fue. Wow. Ajá, pero que sí le había dicho el señor, oh yeah, this place is haunted, like está, no sé cómo se llama. ¿Te dio miedo? ¿Te dio? Embrujado. No. No, o sea, Imagínate, no. vamos a lo mismo, ¿No ¿no? había niños ahí arriba? No, pero sí, todos escuchaban eso y por eso nadie quería. Ok, sí, ya, Trabajar. esos ya son cosas para otro tipo de podcast Sí. que yo no voy a entrar. Déjenme les cuento. Crecen, Yeah. no sé cómo se dice haunted. Ah, A ver, ¿cómo se una casa De espanto. de espantos. Haunted, de espantos. Pero bien, eso es para otro podcast. Ok. O sea, lo que yo les quería comentar era precisamente porque Encantado. una casa encantada. Ajá. Era simplemente porque pues, muchas veces dejamos que nuestra mente se vaya. Ujú. En mi caso, estaba ahí arriba en la canaleta, un animal que yo creo que se murió, lo arrastraron. Y aparte de eso, había cosas, esas ardillas adentro, que estaban haciendo una fiesta. Ya les cerré ahí y les puse unas bocinas ahí arriba bien fuerte para que se vayan. Hasta se tronó. Y agarré una jaula para ver si conquistamos Oh my mi propio goodness, no, terreno. qué miedo. Oh, wow. Pero bien, ahora sí hablando de lo que quería tratar con ustedes en Sí, el podcast. algo serio, por favor. Sí, algo sería. Hace unos días tuvimos una conversación, porque a Sammy le gusta picar a veces, llega ahí Sammy. y entonces pone un video de alguien que yo respeto, y porque le hicieron una entrevista, como las que muchas veces le hacen, y algo que sí es cierto, ¿no? A las personas que tienen cierto éxito, muchas veces les hacen entrevistas con el único interés de decir, ves, te agarré, Yeah. caíste. Yeah. Eres esto, eres lo otro, caíste. Y no tanto por realmente darles la oportunidad de compartir quiénes son y todo eso. No digo que sea el caso aquí, pero me envías este video de una entrevista que le hicieron a Joel Austin. Y yo sé que Joel Austin tiene fama en algunos lugares. Se lo mandé al grupo. Ajá. Ajá, lo mandaste al grupo. Por el mundo. Ajá. Tiene fama en algunos sectores del cristianismo como que es un falso profeta, un predicador de la prosperidad nada más, y como que no es alguien bueno para escuchar, que no deberíamos escucharlo a él por el mensaje que él trae. Y no es el único él, así como él encontramos a otros. Lo menciono porque es el más famoso, ¿no? Entonces, yo personalmente me reservo a hacer comentarios de ese tipo. En lo personal, no creo que sea una mala influencia. Sin embargo, obviamente, la pregunta que le hicieron y la manera en la que él contestó abre puertas para que haya polémica y para que Exactamente. se cuestione
su credibilidad, su fe o lo que tú quieras. Entonces, ¿por qué no te doy lugar y tú mencionas qué fue lo que le Sí, preguntaron sin no entrar demasiado profundo. No, para que le entra pegues de una vez y profundo, lo güey. ataques? So- Nada, no es cierto. so, No es cierto, ¿eh? No es atacar y eso lo No. puedo decir. Ahorita estoy bromeando nada más A con mí él. me gusta yo, sí. No, pero incluso él no lo estaba atacando. A menos Sí. de que Well, inconscientemente sí estaba no, golpeándolo y atacándolo. No es la primera vez que lo entrevistan, ¿verdad? Y Ujú. para mí el problema que tuve, ¿verdad? Era cuando le hacen la pregunta, ¿verdad? Nosotros sabemos que hay cosas que son esenciales, ¿verdad? O que no hay debate, no hay Verdades que son absolutas en la Biblia. sí, gracias. Verdades que son absolutas. Y una de ellas es que solo hay un camino, ¿verdad? Ujú. Hacia Dios, ¿verdad? Y ese es a través de Jesucristo, ¿verdad? Y en tiempos pasados, esto no fue el más reciente, le han preguntado que directamente, tal vez como dices tú, querer agarrarlo y decirle, te agarramos. Le han preguntado, que si Jesús es el único camino, ¿verdad? Y él Le dice, da bueno, vueltas. le da vueltas, no contesta la pregunta directa y dice, bueno, yo no soy, a mí me gusta más hablar acerca de otros temas, ¿verdad? La gente ya han sido demasiado, Son muy golpeadas. golpeadas y lo que sea. Esa fue la primera vez, o como que le dio vuelta, ¿verdad? No contestó la pregunta directamente. Ah, pero la reciente que les mandé ahorita, le preguntaron acerca del infierno, ¿verdad? Que quién va al infierno. Y entonces él hizo una respuesta que pues a mí me causó un poco de eh, um, Molestia, incomodidad, incomodidad, insatisfecho lo or dejó. caution, no, Preocupación. preocupación, como decir, esa es fundamental, para mí, Y entonces por eso es que les mandé el video a ustedes, porque dije, ¿qué pasó aquí? ¿Sabes qué podemos hacer? Mm, Puedes, si se puede, ya después pones el enlace abajo Ah, para que la gente de esa ese entrevista, clip. de ese clip. Sí, perdón por la interrupción. Pero sí, pero la pregunta fue, ¿qué le pasan a los que no creen en Cristo? ¿Se van al infierno? Y creo que él respondió algo como que diciendo, bueno, la verdad yo no he estudiado acerca del infierno y no sé, No sé todas esas cosas, dijo algo así. No conozco todas esas cosas. algo Antes de así entrar dijo. más ahí, que contarles cómo se sintió ella que tú lo viste todo, ¿no? Sí, yo vi la entrevista completa y me gustó. ¿Qué fue lo que te gustó de lo que viste ahí? ¿O Sí, qué recuerdas? me gustó eso, que él sabe a qué fue llamado, Mm, sabe el mensaje que él debe predicar. Sí, me di cuenta de eso, pero creo que el mensaje y, y los muchachos, right, que no sé si son cristianos Yeah. ya o qué, pero tuvieron esa oportunidad de hablar con alguien como él y creo que sí les impactó. Ok. Entonces, ya. Sí, o sea, tú mandas ese video, ese clip, y mandas tu cuestionamiento, ¿no? Tu preocupación. Entonces, Leslie lo viste completo. Yo ya he visto mucho de él. ujú. Entonces empezamos una conversación acerca de él en particular en ese momento. Pero eso destapó la inquietud de nosotros y decidimos hacer un podcast de esto para poder tratar de hablar de las cosas que tenemos que considerar Ujú. cuando nosotros le prestamos nuestros oídos a algún predicador. Ujú. Amén. Porque hoy en día la comunicación es tan vasta, Ujú. estamos tan globalizados. O sea, en mis tiempos, yo escuchaba predicar al hermano de mi pueblo, al del dos pueblos a un lado y a lo mejor a uno que venía de vez en cuando de por allá lejos. O sea, mis oídos estaban en 3 o 4 predicadores en mis tiempos, Ya. cuando yo estaba joven. Uh, Hace unas cuantas canas atrás. Ya aquí en Estados Unidos, cuando llegué a Cristo Rey, Ujú. venían más predicadores de diferentes lugares. Ujú. Entonces escuchabas diferentes predicadores. Escuchabas algunos muy buenos, algunos otros a lo mejor no te gustaban tanto. Me recuerdo Roberto Lugo, Ujú. predicadores que impactaron, Julio ¿no? Ríos. Julio Ríos. Bueno, ese lo conocí apenas. Yeah, yeah. Pero Charlie, ¿te acuerdas de Charlie Martínez? Sí, sí. ¿Martínez era? Ya. Charlie Martínez. Este pueblo te Fue uno de los que ama. impactaron Yeah. bastante, ¿no? Entonces, aún en nuestra juventud, Gigi Ávila, sorry. no era Gigi Ávila, Ujú. no eran tantos. Las redes sociales no eran tan vastas como son Ujú. el día de hoy.
porque hoy escuchamos tantos predicadores Mm. y el problema es que ni siquiera escuchamos la predicación Ahí completa. está, ya. Escuchamos solamente pequeñas Gracias, frases, Señor. Ujú. pequeños clips de 30 segundos, 60 segundos. Sí, ¿verdad? Entonces, estamos prestando nuestro oído a diferentes voces. Ya no solamente el pastor de tu iglesia al que escuchas, Ujú. ahora escuchas aquí. Yo, por ejemplo, hace tiempo atrás, así fue como conocí a Dante Gebel. Alguna hermana de aquí venía, pastor, pero es que Dante Gebel dice así. Mm. Y Dante Gebel dice esto, dice lo otro. Entonces, no es como que estábamos en contra, pero ya hay otra voz que la gente Ya. que Dios te ha confiado para que Mm. pastorees, Amén. están escuchando. Entonces, ¿qué son algunas de estas cosas? Y tocamos en el caso de él y tocamos algunos otros puntos. ¿Cuáles son algunas de esas cosas que tenemos que considerar a la hora de prestar nuestros oídos a algún predicador? Amén. Y ahorita regresamos con Joel Austin. Amén, amén. Yo diría, para mí, una de las cosas que son bien fundamental es el que haya algo acerca del evangelio ahí, el verdadero evangelio. Las ¿verdad? buenas nuevas. Las buenas nuevas, gracias. ¿Qué es eso, verdad? Porque, entre todo, ¿verdad? A veces se habla, de cosas de nuestras circunstancias y de lo otro, pero en fin, lo que yo quiero escuchar, ¿verdad? Es de que Jesús murió por nuestros pecados. ¿Quieres escuchar el mensaje de la cruz? El mensaje de la cruz, que esas son las buenas nuevas, ¿verdad? Que tenemos vida eterna, ¿verdad? Que la vida es más allá de solo lo que estamos viviendo ahora. Yo quiero escuchar de que Dios vino a este mundo a rescatarnos, ¿verdad? De nuestra humanidad. Okay. Eso es lo que, no tiene que ser todo el mensaje, pero tiene que haber un lugar para eso, ¿verdad? Que preferible para mí que sea al final, ¿verdad? Pero que ahí que termine con eso de que Dios vino a rescatarte. Una pregunta capciosa, A ver, una pregunta con trampa. a ver. Una pregunta con trampa. ver, Y a es ver. por el afán nada más de entretener Sí. aquí un poquito. Sí. Entonces, si Joel Austin tiene el mismo mensaje, Yeah. pero al final termina así, ¿tú estarías satisfecho? Sí, definitivamente. I mean, Pongamos el clip. yeah. I mean, no, es difícil, right? No vas a hablar de todo el tiempo de cómo vas a avanzar y de lo que sea y luego al final nomás Cristo murió por tus va a tener que ser bien creativo para conectarlo bien. para conectarlo Okay. bien, yeah. Pero sí, para mí tiene que haber eso, tiene que haber varias otras cosas, pero no quiero. Yo mira, sin justificarlo, porque no lo justifico, estoy de acuerdo contigo. Yo creo que hay cosas en la Biblia que nosotros tenemos que ser absolutos a la hora de contestar. ¿no? Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, un solo mediador, Amén. que es Jesucristo. Entonces, aparte, sí yo veo como que él le rehuyó y entiendo. Ya, o sea, either way he would have went, De cualquier lado que él hubiera contestado, lo alguien iba a hubieran quedar- atacado. Lo hubieran atacado. Yo sé, sí, yo entiendo eso. Y probablemente él se cuide de ese tipo de cosas, de no... Sin embargo, entiendo lo que Sammy dice, porque estamos hablando del Evangelio. Estamos Quiero ver el hablando... domingo, ¿sabes? Ay, Estamos Al hablando... final. van a ver. Y por favor, ustedes en casa vean, si pueden, vean el clip. Ajá. Y luego nos escriben ahí lo que van pensando de esto para que le ayudemos a Sammy o a nosotros. Pero lo que voy, una de las cosas que, sin justificar, me gusta cuando él contesta, precisamente en este videoclip del infierno, que dice, en realidad, no sé mucho al respecto. Y eso para alguien de la estatura de él, Ujú. de la fama de él, admitir que hay cosas de la Biblia que él no entiende por completo. Y te digo, me identifico porque, aparte que no fui a la escuela, hablando de estudios bíblicos, teológicos, hay conceptos en la Biblia que me quedan muy claros, que intento vivirlos, que los predico, que estoy empapado de ellos, y hay otras cosas que no las siento no me siento tan Yeah. fluido en esas cosas. Mm. No Yeah. siento que tenga mucho conocimiento, y a mí nunca me ha dado pena o aceptar el decir, ¿sabes qué? No conozco lo suficiente de esto Yeah. como para yo emitir alguna cosa. Entonces, eso me gusta a mí. Y me llamó la atención lo que Leslie mencionaras, y te quería preguntar, que tú mencionaste que él entiende bien cuál es su mensaje. ¿Pudieras expandir un poquito más en eso? Yeah, I mean, soy mala para recordar, pero, o sea, como dijimos, él es alguien positivo, habla de
que Dios puede, sea lo que estés pasando, Dios Yeah. te puede ayudar. Y de hecho, uno de los muchachos platicó ahí que él era un Un adicto a la heroína. un adicto a la heroína. Y llevó a su mamá porque dijo que en ese tiempo su mamá escuchaba a Joel Osteen. Mm. Y esos mensajes de él la ayudaron. Predica mucho de esperanza. Ajá. Yeah. Amen. Sí. La ayudaron en ese periodo. Entonces sí, no sé qué más. O sea, él tiene muy claro, y es una de las cosas que Mm. hablábamos precisamente de Sí. eso, que hay diferentes mensajes. Ujú, Yeah. Los predicadores tienen distintos mensajes. Y yo no lo veo mal. ujú. Yo no veo mal que alguien tenga este mensaje, alguien tenga este mensaje. Porque al final de cuentas somos filtros nosotros. Yeah. O sea, la esencia de lo que Dios es, por más que no, Ujú. va a ser impactada por el lente por el cual nosotros vemos la vida. Ujú. La proyección que tú das de quién Dios es está influenciada por tus experiencias, por quién tú eres, por dónde naciste, por quiénes fueron tus padres. Todo eso, por más que sea algo genuino de parte de Dios, está la influencia de tu persona a la hora de proyectar al Dios que nosotros servimos. Ujú. Entonces el mensaje de Él es específico, eso es como el mensaje de alguien más va a ser distinto a eso. Yeah. Okay. Yeah, dijo Leslie algo que a Joel Osteen como que le hicieron una trampa, Ujú. ¿verdad? Que dije una cosa, lo otro lo iban a crucificar, ¿verdad? Iba a ser incorrecto, ¿verdad? Y a mí me gusta algo que dice Josh Howerton, y que él dice, nosotros no nos, we don't apologize for what the Bible says. No nos disculpamos por lo que la Biblia dice. Yeah, like, para mí, eso, okay, y es más fácil No te decir lo dejes, que... no te dejes. No, porque, podemos hacer la pregunta esa misma a Josh, Ujú. right? ¿Sabes tú de este tópico? Y quizás no sabría el otro Yeah. tópico, ya sea de what is it en Apocalipsis, todo lo que va a pasar. O Sí. sea, Ajá. está end bien. Sí, es bien vasto. fin de los Definitivamente tiempos, los dos están diciendo... Nunca vamos a entender todo lo de Dios. Juan el Bautista predicó, repent for the kingdom of God Ujú. is Ajá. near, se ahead. acerca. Ajá. Ajá. Luego vino Jesús y él dijo que él Ya había llegado. ya había llegado. Y luego vamos a Pablo, él predicó hacia las iglesias, estaba educando a las iglesias. Entonces, es diferente, pero entiendo tu punto, right? Nosotros crecimos Yeah. en una iglesia donde le daban bastante al infierno, al arrepentimiento. Entonces, Yeah. Dale, no. Sammy, no te preocupes, Sammy. Yeah. Dale. Yeah. Dale, Sammy. No, yeah. Ahí I mean, I vamos. just, para mí, otra de las críticas, y no nomás es para él, es para cualquiera que no, en ninguno de sus mensajes, yo entiendo que todos tienen un mensaje, pero todos, yo creo que al fin y al cabo tienen que llegar al tema de que hay pecado, ¿verdad? Okay, so nunca tocas el tema del pecado, okay, eres un pastor y Pero, y pregunta honesta. Yeah. Él nunca en su predicación nunca menciona el pecado. De que yo sepa, no. Sammy, no lo has escuchado. Yeah. Para No, decir que no. Miren, les mentiría si les dijera que he escuchado más de 10 predicaciones. Solo he escuchado como Pero- 5 o algo así. Ok, pero ¿qué tal Pero- si en ese 5 que tú escuchaste, a lo mejor el tema no llevaba a hablar del pecado? Yeah. Yeah, I mean, I don't know. So, again, it's not just him, pero, por eso se le pone el nombre, ¿verdad? De la prosperidad y Correcto. ah, Bueno, de hecho, la razón por la cual es el podcast es para ver qué es lo que tenemos que tener cuidado, qué considerar cuando Ujú. escuchamos a otros predicadores. Entonces, tú mencionaste la primera, que tiene que haber el mensaje de la cruz. Ujú. Yo estoy de acuerdo contigo. yeah, Yo creo que no importa cuál es tu mensaje, yeah, eventualmente tu mensaje tiene que terminar Yeah. en la cruz. Yeah. yeah. Eh, Y porque llegó Jesús ahí, es por el pecado, pero anyway, ajá. Correcto. Entonces, o sea, hay varias vertientes, porque, por ejemplo, hoy tenemos el problema de que hay predicadores que predican la prosperidad, palabra de fe. Yeah. Visualízalo, Yeah. háblalo, decláralo y lo vas a tener. Mm. Es un extremo. Pero también en su momento tuvimos el otro extremo. Yeah, y Hermano, ese carro nuevo que tienes Yeah, es yeah. perdición para ti. O sí. sea, Amén. estamos el evangelio de la pobreza Ajá.
Es el que tienes que estar pobre para que realmente seas humilde delante de Dios y no puedes tener nada de abundancia ni riqueza. Cuando Pablo dijo que tenemos que aprender, o que él sabía cómo estar en la abundancia y en la escasez. Él sabía lo que era tener y lo que era no tener. Entonces no es ni uno ni el otro. Es el evangelio de la suficiencia. No abundancia o prosperidad o no escasez, suficiencia. Dios nos va a dar lo que necesitamos donde estamos. A ver, pero tú como pastor de iglesia, Ajá. ¿cuál es tu opinión? Mira, mi consejo sería para las personas que están viendo, no sé si nos vean gente que tiene otros pastores, pero si nos estás viendo, tú vas a una iglesia local, mi consejo sería, esa es la voz que debes de escuchar de ese pastor. Ese es tu pastor, esa es la voz. Ahí es donde debes de alimentarte. Yo creo que escuchar a otros pastores está bien, pero debes entender que ese es donde Dios te plantó, donde Dios te tiene. Y es importante que tengamos una iglesia local, porque la Biblia enseña que debemos de congregarnos, no dejar de congregarnos, porque hay cosas vitales e importantes. Tú hablabas de la comunidad en otros podcasts, ahí es donde se fue formando la comunidad, es donde tú puedes esforzarte y trabajar y servir bajo un cuerpo. Entonces, mi consejo sería, es la voz que escuchas es la voz de tu pastor. Pero si escuchas a otros predicadores, sería lo que yo siempre aplico para cuando alguien viene y trae una palabra. Cuando alguien viene y te dice, así te dice Jehová, para mí siempre, no importa quién sea, no importa si habló en lenguas antes de que dijo eso o no habló en lenguas, no importa si lo dijo con palabras sofisticadas o sencillas, siempre que alguien da una palabra, para mí es muy importante pasarlo por el filtro de la palabra de Dios. Amén. O sea, si lo que esta persona dijo, la predicación que dijo, tú encuentras bases bíblicas correctas, o sea, está en su palabra ese mensaje, no es un mensaje nuevo. Pablo advertía, o sea, de un evangelio nuevo. Exactamente. Tiene que ser lo que ya está en su palabra. Entonces está bien. Por ejemplo, en el caso de Joel Austin, una de las razones por las cuales, pues no es que yo lo escuche, porque en realidad no lo escucho, pero respeto su ministerio, no tengo algo necesariamente en contra de él. Yo no he escuchado una predicación de él en donde yo empiece a cuestionar algo. O sea, yo nunca he escuchado que él, y sí he escuchado en iglesias hispanas, donde él diga, trae tu semilla aquí de $5,000 porque entonces Dios te va a dar más. Cosas así. Entonces, por ejemplo, si alguien viene y empieza a decir, mira, el Señor dice que le des tanto y Él te va a dar tanto. O sea, yo creo que sí puede ser que Dios un día te diga, ¿sabes qué? Necesito que vayas y bendigas a tal hermano. O cierres la iglesia, le eches llave a las puertas. Sí, o sea, ten cuidado, ¿no? O sea, tiene que, pásalo por el filtro de las escrituras, el predicador que sea. Entonces escuchas una frase, escuchó bonita o lo que sea, pero ¿qué tan bíblico es? Encuentras un patrón en la Biblia de lo que este hombre está diciendo, encuentras historias en la Biblia de lo que este hombre está diciendo, y no es solamente un versículo, es un patrón. Lo encontraste en el Antiguo Testamento, lo encontraste en el Nuevo Testamento, lo encontraste en esta historia, en esta otra historia. Por ejemplo, lo que mencionabas en otro episodio del joven rico y cómo Dios le pide una cosa específica. ¿Hay un patrón en eso donde Dios se acerca con alguien y le pide algo específico? Sí lo hay, porque no es nada más al joven rico, es también a la mujer viuda, le pide algo específico. O sea, cada vez que Dios interactúa con el ser humano parece que hay algo específico que le pide. Entonces, mi consejo es llévalo a la palabra. O sea, sí, obviamente cristocéntrico, el mensaje de la cruz, y que veas a través de las escrituras que lo que está diciendo va dentro ahí. En el momento que encuentres algo que no encaja ahí, cierra la puerta. Amén. Definitivamente el conversar con ustedes me ha cambiado un poquito la opinión. Gracias. No me había dado cuenta, tanto como lo había dicho Leslie, que sí, al final él hace el llamado, ¿verdad? El de arrepentimiento. Y no me había dado cuenta de eso. Tal vez sí lo había puesto en uno más una burbuja de decir, ok, él es solo prosperidad. No habla de que tiene que haber un arrepentimiento. Y pues sí, yo siento que cuando uno tiene una interacción con Dios, tiene que haber un cambio, tiene que haber un arrepentimiento. Ajá. Y creo que, perdón, también pasamos como seres humanos, pasamos por diferentes etapas. Entonces, el mensaje o predicador que yo escuché hoy,
quizás no va a ser el mismo en Yeah. otra etapa de mi vida. Ujú. Entonces, dependiendo en el mensaje que en esa temporada te esté ministrando, también vas a buscar eso. Sí. Amen. Um, Ah, Joel Austin, Bishop Jakes, Yeah. Miles Monroe, Mike Hayes. Entonces son pastores o Robert Jeffress. Ah. Una de las cosas que tenemos que hacer es no ponernos en un pedestal. No, amen. ujú. No ponernos en un pedestal. Y entender que dentro de sus deficiencias y sus defectos, Dios los sigue usando. Amen. Y mientras tú mencionabas lo de la abuelita, o de la tía del señor que estaba ahí, o mamá, mamá, Ujú. del joven que estaba ahí, Ujú. viene a mi mente precisamente una de las cosas que Joel Austin tiene, que lo hace muy accesible. Que probablemente él sea la introducción para que alguien conozca Yeah. de Jesús. Amen. Porque su mensaje es muy leve, si tú quieres. Exacto. Él lo dijo en una ocasión, la gente llega a la iglesia con problemas, Mm. como para yo encima darles de O golpe no con más. solamente, eso. Like, te dicen, you have to, like, tienes que dejar esto, tienes que dejar Sí. lo otro, right? Y no, él es bien. Quiere animarlos, quiere, Ujú. o sea, hablamos, ¿no? Es el azúcar, ¿no? A la hora de comerse algo dulce. Y está bien, porque necesitamos que alguien pruebe y dé algo dulce y entre, y a lo mejor lo vieron en la televisión Yeah. y deciden ir a una iglesia donde dan puro Mm. brócoli de comer. Él es una dona Yeah. una dona con mucho azúcar y en la siguiente iglesia te van a poner bien en línea con brócoli y papas y Steak. y llegarás a otra iglesia donde va a haber puro steak. Ujú. Entonces, yo creo que cada predicador nos toca entender que tenemos un rol y sí, yo estoy de acuerdo contigo, estoy de acuerdo con eso, que por más que sea poco, tiene que haber un mensaje completo, ¿no? De la cruz, Sí. todo. Pero sí el énfasis es, cada uno tiene una tarea específica. Por eso las iglesias son diferentes, las tareas son diferentes. Y también lo que tú dices, Leslie, es cierto. Todos vamos cambiando. El mensaje hoy, por ejemplo, en algún momento a lo mejor predicamos muy fuerte de Moisés en Egipto. Ujú. Pero luego el mensaje es Moisés en el desierto. Mm. Y luego el mensaje cambia, la tercera parte. Yeah. Moisés al rescate. Yeah, o sea, hoy tú empezaste una serie de la Salud mental. salud mental, Sí, que no muchos predicadores o pastores no es muy común. hispanos, Ajá, seamos claros, hispanos traen a su congregación. no es muy común. No es Y común. vimos la diferencia, porque en el servicio de inglés, la gente recibió el mensaje e inmediatamente O sea, interactuó, hasta dijeron gracias por Engancha- hablar por esto. enganchada se hablar veía el esto. asunto ahí. Ujú. Y en el servicio hispano me costó más, porque no es un tema común. Y yo les mencionaba, en la iglesia tenemos temas que son como tabús, que no hablamos mucho de eso, no somos muy abiertos a tocar esos temas y lo hacemos a un lado. ¿Y qué es lo que pasa? Viene el enemigo y distorsiona algo. Ujú. Lejos de nosotros tener el conocimiento necesario para poder pelear o tener las herramientas para poder luchar y pelear a través de su espíritu, lejos de eso, quedamos como víctimas, indefensos ante esas cosas. Amen. Y a mí, mi sabor tal vez es un poco diferente y, les doy la razón, la verdad, en sí. Pero no era un debate, en no realidad no estoy- era un debate a ver no quién es- tenía la razón. Yeah. Era tratar de que tu punto de vista y las cosas que tú consideras son importantes, la gente, porque yo considero que son importantes. Sí. O sea, son las cosas para ver. Si tú escuchas a un predicador y nunca habla del sacrificio de Jesús en la cruz, Yeah. o nunca habla de la necesidad de nosotros de la salvación, Yeah. si nunca escuchas el predicador dice, aún los que estamos aquí, Mhm. necesitamos aún el día de hoy la salvación, estamos, o sea, no somos salvos porque tenemos 10 años portándonos bien, porque nos bautizamos hace 15 años y de ahí para acá yo estoy bien. No, Uf. seguimos necesitando Yeah. de Amén. Jesús, Amén. necesitamos aún la salvación. Yeah. Creo que Phil Mitchell dijo, no estoy tan preocupado por las almas allá afuera, estoy más preocupado por lo que ya están adentro Mm. de la Los que iglesia. sabemos, Wow. Ujú. exacto. Sí, porque se confían. A ver, Sammy, Pues eso es te lo que quedan iba- 7 minutos, dale. Eso es lo que iba a decir. Ese es mi sabor un poco, que me gusta un poco más. Entiendo, Joel Osteen tal vez es como una introducción. Y así quieres llegar a un poco carne más sólida, tal vez después entras Philip Anthony Mitchell. Hopefully it's not offensive decir eso, pero sí porque el predicador que dice Leslie, que de por sí ya lo acaban de empezar a traducir,
que ahora tiene un buen traductor. ¿A quién? Philip Philip Anthony Mitchell. Oh, ok. Mitchell. ¿Para el español? Ujú. Sí, para las predicaciones en español. Ok. Él, todos los mensajes, Convicción, es convicción, convicción, ajá, exactamente, cambia. Tienes pecado en tu vida, tienes que, Es que a mí le gusta. Dale, a ver, deshacer- ¿cómo? No. ¿Cómo? Y digo yo, amén. Golpea, me tenemos dice. no, Casi Pégame. rompe la camisa haciendo eso. no, pero, So, like, Austin no se ofendería por el comentario que tú dijiste. Yo lo escuché en una entrevista, Ajá. precisamente decía, miren, ustedes piensan que aquí en la iglesia todo es mi mensaje nada más. No, aquí Ujú. tenemos los miércoles Yeah. gente que enseña teología, que enseña Ujú. más Ujú. y es para prepararse. El domingo es un mensaje diferente. Ujú. Y realmente así, en los hospitales, muy común ver a Joel Austin en la mañana. En las cárceles, ver a Joel Austin en la mañana. Que son gente que necesitan esa introducción que mencionábamos. Y ya de ahí salen y se van a su iglesia. Y en su iglesia continuará Dios haciendo la obra. Entonces yo digo, si él fue el vehículo que Dios utilizó, porque tenía un evangelio suave, tú quieres, pero fue el vehículo que Dios utilizó para traer muchas almas a los pies de Jesús, yo diría que está cumpliendo con la tarea que Dios le encomendó a él. amén. Si es que es así. Como te digo, no lo conozco, lo poco que yo sé de él lo respeto. Nunca he escuchado un mensaje que yo diga es un falso profeta, como para yo decirlo. Y admiro lo que hace. Me parece una persona humilde. Mencionabas, Leslie, que te gustó mucho. Y yo también lo escuché. Una parte donde preguntan, oye, si los barcos y los carros caros y todo eso. Y él mencionaba que no tiene nada de eso. Ujú. Solo una mansión, nada más, y No, pero ni eso, dijo que solo tenía Bueno, yo creo que una. sí, una casa grande, No, cara. pero Yeah. Ya, pero Sammy, vamos a lo mismo. O sea, vives en un país en donde se presta para eso. Yo lo que vería mal es que él vive en un país tercermundista, en donde él vive en una mansión y todas las personas en su iglesia no tienen para comer ni frijoles. Ujú. Sí, sí. Y dijo de sus diezmos. Dice que él no recibe un salario. Diezmos, sí, salario. Dice que él no recibe un salario de la Ujú, iglesia, ujú. que sus ganancias son de los libros que él vende, que por cierto, Ujú. pues es parte de lo que él está trabajando ahí, ¿no? O Sí. sea, como al ser pastor se beneficia y tiene la facilidad para escribir, lo que tú quieras. Pero igual, la iglesia no le paga esos Sí, sí, lujos, sí. sino... Pero a mí me gustó también eso que él dijo. No tiene carros exóticos, Yeah. no Ujú. tiene yates, Yates. ese tipo de cosas. Y él lo dijo muy claro, no es algo que a mí me guste. A lo mejor lo de la casa sí, una casa cara, lo que tú quieras. Pero a mí esa parte me parece muy bien también. Yeah. Y me parece, no es el único, ¿eh? Hay varios predicadores, cuando ya alcanzan esos niveles, que no cobran, no reciben beneficio de la iglesia. Iba a decir algo ahí, porque yo fui una de estas personas que no me gustaba cuando la gente empezaba, o los predicadores empezaban con una historia. Pues hermanos, fíjense que fui a la Target, fui a la Walmart, me pasó esto, bla, bla. O una historia, right? Y luego escuché que Jesús contaba solamente historias. parábolas. Yeah. Historias. Entonces me tuve que decir a mí misma, cálmate. Alaba. Pon atención a lo que estás Arrepiéntete. leyendo. Y es que es cierto, las Yeah, historias ayudan entonces, a Yeah. transmitir conceptos. Amén. entonces sí. Y Joel Austin es muy bueno para eso, ¿eh? Y sí. A ver, pero creo que no le dimos. Sammy, ¿dijiste todo lo que querías decir? No. Es que no te interrumpimos no mucho. te está atacando, Sammy. No. Ay, No no, te está atacando. cálmate, Sammy. Está a la defensiva, Sammy, aquí. No, lo que yo sí quiero es, porque una de las cosas que dijimos es, ¿qué cosas considerar a la hora de escuchar o de prestar tus oídos a otros predicadores? ¿Cuáles son las cosas que consideran importantes? Y lo reiteramos una vez más si quieres. No sé si quieres empezar. ¿Tienes algo como para que tú les digas, tengan cuidado con esto a la hora de escuchar a otros predicadores? Pues eso, que no agarres tu teología en clips. ¿Ok? Mira todo el mensaje. Ujú. Ten cuidado y como tú dijiste, ve a tu iglesia local. Congrégate y sirve ahí. Ya. Amén. Sammy. Yeah, me gusta lo que dijiste, que sea centrada en la Biblia, Ujú. ¿verdad? No queremos que estés recitando de segunda de opiniones 3, ¿verdad? No queremos que sea directamente de la palabra de Dios, ¿verdad? Y que caiga en contexto, ¿verdad? Lo que estás compartiendo y no sea que estás hablando de algo completamente diferente y usas un versículo, ¿verdad? Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y nada que ver con he aprendido a estar pobre o en escasez, dijiste, o en abundancia.
que eso es donde viene ese, Ujú. ese versículo, que caiga en contexto, ¿verdad? Y dije el evangelio, ¿verdad? Que sea el evangelio, que Jesús murió por nuestros pecados. ¿Ya? Eso es lo que yo estoy buscando al escuchar a alguien predicar. Sí, y que compares todo a lo que la Biblia dice, Ujú. como dijiste temprano, no hace mucho. En una ocasión estuvimos en una banda y una de las cantantes es mi prima. A ver si mira Alaba. esto. Estaba tan confiada que, iba a cantar un canto y dijo, hermanos, como dice la Biblia, yo no sé a lo que tú has venido, pero yo vine a alabar. Eso no estaba en la Biblia, era un Simplemente. canto. Entonces sí. Sí, y a veces predicadores, y me voy a incluir Shout ahí, out. a veces predicadores, me voy a incluir ahí, de repente podemos decir algo Yeah. y a lo mejor no está ahí y tenemos que tener Yeah. cuidado con eso. Yo quiero agregar algo más a las cosas que considerar Ujú. a la hora de escuchar predicadores. Y a lo mejor a algunos no les va a gustar, pero si la predicación está centrada en que tú estés bien y estés cómodo, Come on. yo creo que ahí automáticamente tienes que tener un Yes. cuidado. Sospechas. Mm. Ajá. Tienes que tener sospechas. Si en cada predicación tú sientes que tú eres el centro de la predicación Come on. y tu Now it's comodidad happening. Come Amen. on. y todo es acerca de ti, Yeah. hay algo que no está bien ahí. Se me cayó el micrófono. Son enemigos porque está hablando verdad ahorita. No, come on. Entonces, si eso es el centro de la predicación, yo te diría que tienes que tener cuidado de quien estás escuchando. Yeah. Porque el centro nunca es eso. El Amén. centro es, muchas veces Dios incluso nos incomoda a nosotros Yeah. con tal de que Él sea glorificado. Amen. Amén. Entonces, al final, el mensaje de la predicación es que Dios sea glorificado Mm. Amen. y nosotros somos sus instrumentos. Amen. Sí, habrá bendiciones en nuestras vidas. Por ejemplo, Abraham fue bendecido, pero porque él iba a ser bendición Mm. para el mundo, para todas las personas. Entonces, estar al pendiente de cuál es el mensaje esencial, lo esencial Amen. de la predicación. Si está centrada en ti o centrada en Cristo Jesús. Mm. Y al final, Él es el que tiene que recibir la gloria y la honra. Pues bien, amigos, familiares, amistades, siempre es un honor poder compartir estos minutos con ustedes. Ayúdenos con sus comentarios, escríbanos, déjenos saber si algún tópico les gustó, algún tópico no les gustó, o si les gustaría que habláramos de algo en específico. Escríbanos, si lo quieren hacer ahí en los comentarios, nos ayudaría también con el interactuar. Esperemos que sean de bendiciones para cada uno de ustedes. Sammy, Leslie, Amén. Dios les bendiga. Bendiga.